Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Karina era una muchacha noble y de buenos principios que había llegado a radicar en un pueblito llamado San Pablo. Heredó una pequeña casa por parte de su abuelo paterno, quien en vida fuera muy querido por los pobladores del pueblo, pues se dedicaba a elaborar los mejores sombreros de palma de la región. Desafortunadamente, un infarto le impidió seguir compartiendo aquello que con todo el amor del mundo elaboraba con sus propias manos. El pueblo de San Pablo tenía una hermosa capilla, la cual parecía una construcción de la época colonial. Se decía que la habían construido cuando los españoles llegaron a invadir México, y esta era utilizada para bautizar a los fieles que se resistían a convertirse en católicos. La capilla tenía acabados de piedra, y en lo alto yacían unos enormes muros de mármol. Las lámparas que colgaban estaban bien conservadas. Eran de esas donde se colocaba una vela para poder alumbrar el espacio. Y aunque ya no se utilizaban, ahí seguían como una de las características de la iglesia en la etapa colonial de México. En el pueblo había un sacerdote de nombre Lucio. Este había llegado hace muchos años para hacerse cargo de la iglesia. Sin embargo, con el paso de los años, este dio mucho de qué hablar entre la misma gente. Al principio todo era normal. El padre se integró muy bien con los habitantes del pueblo. Supo acercarse a ellos para formar una comunidad fraternal. Sin embargo, eso con el tiempo fue cambiando. Se decía que el sacerdote había llegado a ocupar la capilla cuando éste tenía como 30 años, pero lo más misterioso, y aquello de lo cual la gente no podía explicarse, era el hecho de que parecía que el tiempo no pasaba en el sacerdote, pues seguía igual de joven que cuando había llegado hace más de 20 años. ¿Qué se hará el padre?, se decían. No podemos hablar mal de él, es un sirviente de Dios, otros argumentaban. Como el padre Lucio se había dado a querer por todos los habitantes, logró que su aspecto físico no causara demasiado desconcierto, aunque no faltaba uno que otro curioso que se preguntaba por qué se miraba siempre joven sin haber envejecido con el paso del tiempo. Pero eso era un gran misterio que nadie podía saber, solo el mismo padre Lucio. Un día, inesperadamente, apareció la nieta de don Sixto. En ese momento, todos se asombraron porque por fin estaban mirando nuevamente a Karina, convertida en toda una jovencita de 19 años. Por mucho tiempo el anciano hablaba de su nieta que vivía lejos, pero por razones que se desconocían, ésta jamás vino a visitarlo desde que se fue con sus padres a vivir a la gran ciudad, cuando apenas era una niña de 2 años. Karina era tan pequeña que no recordaba absolutamente nada del pueblo. Para ella, todo era nuevo, y le agradaba el hecho de mirar el hermoso paisaje que rodeaba esa comunidad. Árboles enormes de alcanfor caracterizaban algunas calles donde había pequeños espacios cubiertos por el pasto verde, mientras que poder mirar personas con sus mulas de carga era algo que no podía dejar de apreciar. «Es hermoso», decía 1000 veces, mientras se maravillaba observando los animales que regresaban de su trabajo en el campo. Karina tenía mucha tristeza y arrepentimiento por no haberse acercado a su abuelo, pero en pocas palabras, sus padres se lo habían prohibido, pues al parecer éste nunca aceptó a su padre como esposo de su mamá, quien fuera hija de don Sixto. Sin embargo, el abuelo en sus últimos momentos dejó una carta pidiendo perdón para que regresaran a ocupar la casa que iba a dejar vacía a partir de su ausencia. La joven tenía mucho interés por permanecer en aquel poblado. Habló con sus padres para poder habitar la casa que dejó su abuelo, y, aunque estos no estaban de acuerdo, al ser mayor de edad supo tomar sus propias decisiones y quiso emprender su camino para poder regresar a su pueblo natal. Regresó la nieta de don Sixto, decía la gente,
«Qué chula está», murmuraban los caballeros solteros, quienes al mirarla comenzaron a tener intenciones para poder cortejarla. Karina comenzó a vivir en la casa de don Sixto. Al ser un espacio muy grande, la gente comenzaba a preguntarse si el espíritu del abuelo seguía ahí o definitivamente ya estaba descansando en un mejor lugar. La joven explicó que no pasaba nada en la misma casa, no había fantasmas y se sentía cómoda viviendo en el lugar. «No creo que el abuelo se atreva a asustarme», decía segura de sí misma. Los días pasaron y llegando el fin de semana, se oyeron las campanas de la iglesia. Karina, por ser devota a la iglesia y a las enseñanzas cristianas de sus padres, decidió ir a la misa de las 7. Se despertó y se preparó para asistir con todos los fieles, pues se decía que las mismas personas habían solicitado dedicar la Santa Misa a don Sixto por cumplir un mes de su fallecimiento. Cuando llegó a la iglesia se maravilló por lo hermosa que era. Los acabados eran preciosos, bien conservados con el paso del tiempo. «¡Qué bella!», exclamó entrando para sentarse en una de las bancas. Al ser la primera en llegar, se acercó justo cerca del altar, mirando las imágenes santas las cuales parecían estar acabadas en oro puro. Había una virgen con lágrimas en los ojos, la cual sostenía un rosario en una de sus manos. Karina se quedó mirando esa imagen, cuando una voz la interrumpió. «Buenos días, señorita. Disculpe, usted no es de por aquí, ¿verdad?». Cuando la muchacha se dio la vuelta, quedó impactada con el rostro del padre Lucio, quien era un hombre alto y muy apuesto. Su sonrisa cautivó a la joven en un segundo, quien no pudo decir una sola palabra de lo impresionada que estaba. Seguido de eso, el padre volvió a dirigirse a la joven, quien intentó decir unas palabras, pero hasta los labios le temblaban de lo impresionada que estaba. Jamás en su vida había mirado a un hombre tan apuesto como el sacerdote, y pensó a través de su pensamiento: «¡Qué gran desperdicio!». «¿Te puedo ayudar?», preguntó el padre Lucio, el cual tenía una extraña expresión en su rostro al momento de conocer a la joven. «Perdone usted, padre», se disculpó Karina con los cachetes colorados. Estaba muy apenada por la impresión que éste le había causado. Se disculpaba, pero con el solo hecho de mirar al padre, hacía que hasta las manos le temblaran. La muchacha no entendía qué le estaba ocurriendo. En ningún momento de su vida le había sucedido una situación similar, por lo que no supo qué hacer más que darse la vuelta para sentarse en una banca junto a la puerta. La gente comenzó a entrar tomando uno de los lugares vacíos y en pocos minutos, la iglesia ya estaba llena en su totalidad. «Buenos días, hermanos», saludó el padre con cortesía para iniciar con la celebración de la Santa Misa. Durante ese tiempo, Karina no pudo dejar de mirar el rostro del apuesto padre, pues algo extraño le había ocurrido, y tenía mucho miedo de aquel sentimiento habido. El deseo hacia ese hombre le estaba prohibido, pero no podía hacer nada por evitarlo, más que fingir estar bien ante los ojos de la demás gente. Cuando terminó la misa, los fieles comenzaron a retirarse de la iglesia. Algunos de ellos permanecieron junto al altar, pidiendo a la imagen por sus familiares enfermos o, en su caso, dando gracias por un día más de vida. Karina estaba junto a la puerta de pie observando nuevamente el interior de la iglesia. Se detuvo ante una pila de agua bendita. Esta tenía unos ángeles tallados en la misma piedra, algo que no había visto antes. De pronto, una voz la interrumpió y al darse la vuelta, ahí estaba el padre nuevamente mirándola a los ojos. «Todo lo que está aquí es precioso. Digamos que es un regalo de los españoles. Ellos construyeron esta pequeña iglesia, la cual tiene acabados algo costosos. Se dice que aquí mismo obligaban a los indígenas a convertirse en católicos. Bueno, es algo de historia que está grabado en las memorias de este pueblo». Cuando Karina escuchó las palabras del padre Lucio, una vez más quedó maravillada. Le agradaba su voz tan gruesa y, sobre todo, masculina. Tanto era su asombro que le costaba entablar una conversación con el padre, cosa que jamás antes le había ocurrido.
La joven trataba de disimular la sensación que le había ocasionado el sacerdote, pero, aunque intentaba ocultarlo, le era muy difícil tratar de actuar como si nada le estuviera pasando. Por su parte, el padre Lucio formaba una expresión de sonrisa en su rostro algo seductora, cosa que nunca antes se hubiese mostrado en alguien que ha dedicado su vida únicamente al servicio de Dios. Veo que eres una muchacha nueva aquí en el pueblo, porque, aunque no me lo digas, jamás te había mirado por aquí. Entonces dime, ¿cómo te llamas? Yo soy el padre Lucio, para servirte. Bueno. Hizo una pausa tomando un poco de aire. Yo me llamo Karina, y vine a recibir la herencia de mi abuelo. Él era don Sixto. «Oh», exclamó el padre Lucio. Don Sixto fue muy querido en este pueblo. Aún echo de menos su ausencia, citó al final. El padre Lucio comenzó una charla con la muchacha, quien tenía los cachetes colorados de lo nerviosa que se encontraba. Después de unos minutos, ella se despidió porque tenía que ir a recoger unos trámites de la herencia de su abuelo. El padre Lucio miró cómo Karina se iba alejando de la iglesia y en su pensamiento se formaba un deseo por volver a ver a la joven. Aquel sacerdote guardaba en lo más profundo de su ser un misterio terrible y, sobre todo, escalofriante que estaba a punto de ser descubierto con la aparición de la joven. En sus ojos había una energía oculta, la cual no era para nada compatible con las creencias hacia Dios, porque significaba un mal que pronto se podía desatar en aquel pueblo donde reinaba la paz. Los ojos del padre eran una ventana hacia el interior de su alma, y a través de sus pupilas se podía reflejar lo que era su verdadera identidad. Al día siguiente, Karina se levantó temprano para ir a comprar algunos insumos. Necesitaba despensa y artículos de limpieza para dejar reluciente la casa de su abuelo. La gente murmuraba sobre la llegada de la joven, pues algunas personas no estaban de acuerdo con que ella se hubiese quedado con las propiedades de don Sixto. Con el paso de los días, Karina decidió ir a la iglesia para donar algunas prendas de su abuelo. Tenía camisas y pantalones en buen estado. Al ver que se encontraba el padre rezando en el altar, no quiso interrumpirlo, pues le pareció muy lindo verlo meditar. «Oh, perdone, no quería interrumpirlo. No te preocupes, ya había terminado. Le traje una bolsa de ropa para donar a quien lo necesite. No creo que el abuelo se oponga a regalar algo que le puede servir a otras personas», añadió la joven. «Por supuesto que no», dijo el padre. «Y más si viene de una muchacha tan linda como tú», mencionó al final. El padre quedó mirando fijamente a Karina, quien sostenía la bolsa de ropa en sus manos. Después de ese incómodo momento, el sacerdote le invitó a tomar una taza de café en su oficina, preguntándole si podía apoyarle con la organización de una kermés el domingo que se aproximaba. La joven no pudo decir que no. Entonces acompañó al padre hasta su oficina, para poder ponerse de acuerdo con la organización. Cuando la muchacha entró a un pequeño recinto, miró que los muebles igual eran muy antiguos, como tipo rústicos. Parecían maderas costosas, de esas que solo los ricos tenían la posibilidad de conseguir para sus lujosas casas. Hizo una pausa para después sentarse en una silla acolchonada. Luego el padre regresó con una charola donde estaba el servicio de café. El sacerdote sirvió cuidadosamente cada una de las tazas, acomodando una pequeña cesta llena de galletas sabor a vainilla. «Espero que te gusten, yo mismo las horneé», dijo el padre. En esos momentos, Karina no pudo ni siquiera probar las galletas. El padre, por su parte, permaneció fijamente mirando a la joven, quien no soportó el incómodo momento. «Perdón por haberte incomodado, pero es que no puedo dejar de mirarte. Eres la mujer más hermosa que he visto. En verdad me has cautivado». Al escuchar las palabras del padre Lucio, Karina se levantó de la silla acercándose al sacerdote lentamente. Tenía deseo de tocarle el rostro y, sin detenerse, extendió su mano para rozar con las yemas de sus dedos las mejillas del padre, quien se dejó acariciar por unos segundos. La muchacha sabía que no podía contener aquel sentimiento que en su interior estaba naciendo,
y sin poder evitarlo dejó que el padre Lucio se acercara y con toda la intención le diera un beso. Yo también soy un hombre como todos los demás, y tú me has provocado muchos deseos, y siento que has sentido lo mismo por mí. ¿O me equivoco? La joven asintió con la cabeza, respondiendo a las caricias del padre. Pero justo en esos momentos en que se besaban apasionadamente, una extraña ráfaga de viento entró por la puerta, abriéndola de un golpazo. Karina se asustó al mirar ese extraño acontecimiento, pues de igual manera algunas velas que estaban encendidas se apagaron al mismo tiempo, como reprobando la conducta que ambos estaban manifestando. El padre Lucio le dijo: «Espera, no pasa nada». Pero en ese momento Karina miró un extraño resplandor en los ojos del sacerdote, como cuando se alumbran en la oscuridad los ojos amarillos de un gato. Ella se fue de la iglesia, porque sintió un fuerte pesar y arrepentimiento por su reprobable conducta. En el camino directo a su casa, sintió un extraño escalofrío que le heló hasta los huesos y juraba que la voz del padre la llamaba desde la iglesia. Al llegar a su casa, la puerta se encontraba entreabierta. Miró el interior y todo estaba en orden, sin rastro de algún intruso. Descansó un rato en el sillón, recordando el beso apasionado del padre. No podía evitar pensar que ese hombre con sotana le había movido el tapete como no lo había logrado antes ningún muchacho de su edad, pero lo que desconocía era que el padre ya tenía cerca de 50 años. «No inventes, eso es imposible. ¿Cómo que el padre ya tiene como 50 años? No puedo creerlo. Debe haber una confusión. Es verdad, no te estoy mintiendo», decía la señora que vendía fruta en el pequeño mercado, quien estaba charlando unos momentos con Karina. Ella había ido a comprar unas flores para la tumba de su abuelo, quien una noche antes se le había aparecido en sus sueños. La muchacha se desconcertó al escuchar la edad del padre. No creía que un hombre tan guapo y apuesto pudiera tener esos años. «De ninguna manera», decía sin creerlo. Cuando iba de regreso, escuchó un susurro en su oído izquierdo. Al darse la vuelta, miró a lo lejos, detrás de un árbol de aguacate, la sombra de una persona que hacía extraños movimientos. Karina deseaba averiguar quién estaba en ese espacio, pero después sintió un pequeño escalofrío que la hizo darse la vuelta para regresar a su casa. Estando ahí, se dispuso a preparar algo de comida, pero no podía concentrarse para nada. En su mente estaba el recuerdo de aquel beso con el sacerdote. Por más que intentó, no logró borrar el recuerdo y la sensación que le provocó el padre, aunque sabía que se estaba condenando por eso. Se dispuso a realizar quehaceres dentro de su casa. Lavó algunas prendas de ropa y cobijas de camas desocupadas con el paso del tiempo. Seguido de eso, escuchó en un abrir y cerrar de ojos las campanas de la iglesia que invitaban a la misa de 6. La joven estaba con unas ansias que no podía controlar, pues tenía la necesidad de ver al padre una vez más. Intentó calmarse antes de salir corriendo de su casa. No obstante, el recuerdo del padre la ponía de malas y, aunque trató de controlar sus impulsos, al final terminó yendo a la iglesia. Cuando llegó a la capilla, ya se estaba celebrando la misa en el interior. Sin embargo, antes de continuar, la joven tragó un poco de saliva para entrar y ocupar una de las bancas vacías. Se sentó mirando directamente a los ojos del padre, pero cuando éste se dio cuenta de la presencia de la joven, se le iluminaron las pupilas con un extraño brillo, dándole la bienvenida nuevamente a su recinto. Tiempo después, la misa había terminado. Los presentes poco a poco abandonaban la iglesia, regresando a sus casas, mientras el sol se ocultaba lentamente en el horizonte. La oscuridad comenzó a inundar la atmósfera del lugar, pero Karina aún permanecía sentada en la banca. Por una extraña razón, no se había levantado para irse. «Veo que me estás esperando», dijo el padre Lucio, quien también tenía un segundo nombre. El sacerdote se llamaba Juan Lucio, pero como no era de su agrado, decidió quedarse con uno solo, y pidió a sus fieles no pronunciar el nombre que le desagradaba. La joven,
Al mirar los ojos del padre, se puso de pie tocándole el rostro. Parecía que algo más le estaba controlando la mente, porque incluso sus ojos dejaron de parpadear. El sacerdote la tomó del brazo diciéndole: «Vamos, sé que tú también lo deseas». Se dirigieron justo a una habitación oculta detrás de la oficina del sacerdote. Ahí había una cama matrimonial, un buró y un espejo grande que medía como 2 metros de alto. Karina entró a esa habitación mirándose en ese espejo. «Qué hermosa eres», le susurró el padre rodeando su cintura por sus espaldas. En ese momento, Karina se dejó seducir por el apuesto padre. No pudo evitar caer en sus brazos, y en medio de la noche, estaba cometiendo el peor de los pecados al entregar su cuerpo a un sacerdote. El padre parecía un hombre dotado de mucha experiencia, y sin pensar en nada más, Karina olvidó sus principios, valores y buenas costumbres. Durante ese momento, cosas extrañas comenzaron a ocurrir en el interior de aquella habitación. Karina miró que en el espejo se asomaba un rostro. La temperatura comenzó a descender considerablemente, y varios pájaros entraron por la ventana rompiendo los cristales. Al padre parecía no importarle esos sucesos. Siguió concentrado en medio de su propio placer y, cuando pasaron un par de horas, le pidió a la joven que se fuera a su casa con la condición de mantener en secreto lo que había pasado entre los dos. A partir de esos momentos, Karina nunca imaginó que su vida iba a cambiar para siempre. No podía dormir por las noches porque sentía que algo se subía encima de su cuerpo e intentaba abrir con fuerza sus piernas para tocar su intimidad. Despertaba asustada, mirando marcas de dedos en sus brazos y en su cuello. En algunas ocasiones, ella sentía como algo intentaba abusar sexualmente de ella, y pensando que estaba enloqueciendo, le iba a contar al padre Lucio muy desesperada. Su piel comenzó a cambiar de color. Estaba blanca como un papel y no le entraba la comida. Náuseas terribles le hacían vuelcos en el estómago, y un día, al desmayarse en el mercado, una mujer muy sabia le dijo: «Muchacha, estás embarazada». Karina no podía creer que estuviese embarazada. Necesitaba contarle al padre. Entonces, fue corriendo hasta la iglesia a buscarlo. Esa tarde, ya casi se ocultaba el sol. Faltaban solo unos minutos para que la oscuridad envolviera en su totalidad la atmósfera. Cuando llegó a la iglesia, ésta se encontraba cerrada, aunque sabía que ese día no estaba abierta al público. La desesperación la hizo tocar con todas sus fuerzas. Al pasar unos segundos, el padre no aparecía para abrir la puerta. Cuando Karina se dio cuenta de que su viejo auto estaba en el atrio, intentó dar la vuelta para entrar a través de la sacristía, donde siempre estaba abierto porque no servía la puerta. Miró que el interior estaba alumbrado por muchas veladoras, pero las imágenes santas permanecían cubiertas por mantas y cobijas. «¿Qué pasa?», dijo ella al seguir observando el interior. Segundos después caminó hasta la oficina del padre. Esta se encontraba entreabierta, y sin pensarlo, entró sigilosamente. Había escuchado ruidos en la habitación donde estuvo íntimamente con el padre. Entonces caminó con la intención de encontrarse una vez más con él, pero al estar en la puerta de esa habitación, por una rendija miró al interior y casi cae al suelo de la impresión. En el interior, vio al padre frente al espejo que ahí se encontraba. Estaba en una silla y se colocaba algo en el rostro. Cuando Karina hizo un esfuerzo por mirar claramente, se dio cuenta de que el padre tenía arrugas en su rostro, así como en sus manos, y se colocaba algo así como un implante de piel en la cara. Después de ese extraño acontecimiento, el padre bebía como una especie de sangre en una copa, pero lo que más aterró a la muchacha fue el hecho de que al padre Lucio se le iluminaban los ojos de un color pardo amarillento. «¿Qué sucede?», se dijo. En esos momentos, sin querer, hizo un extraño ruido. El padre se dio cuenta de que alguien estaba husmeando en la habitación, y furioso, se dio la vuelta. Tenía solo la mitad del rostro joven,
y la otra parecía una piel vieja y arrugada. Salió de la habitación para asegurarse de que no hubiese nadie, pero Karina no le dio tiempo de salir porque enseguida la pilló cuando iba saliendo de la oficina. «Vaya, ahora ya sabes mi secreto», exclamó el padre riendo a carcajadas. Karina se dio la vuelta observando el verdadero rostro del padre Juan Lucio, quien estaba viejo y arrugado como un hombre de 80 años. Le dijo que era el fiel sirviente de su amo, pero este no era para nada Dios, sino el mismo diablo, mostrándole la maldad que ocultaba en su corazón a través del brillo amarillento de sus ojos. Desde esa noche, Karina desapareció del pueblo. Jamás llegó a casa, y cuando sus padres supieron de su desaparición, la buscaron por todas partes, pero jamás hallaron rastros de ella. El padre Lucio continuó sirviendo al pueblo como si nada hubiese pasado. Nadie sospechó de su verdadera identidad. Solo Karina sabía quién era ese hombre apuesto con sotana, pero se dice que, por las noches en la sacristía de la iglesia, se ve una mujer con pantalones y una chaqueta negra que mira hacia el cielo y comienza a sollozar. Después, los perros aúllan como diciéndole que son los únicos que la van a acompañar por siempre en su dolor, solo por haber cometido el pecado de haber sido la amante de quien creyó que era un simple sacerdote, el cual resultó ser el mismo diablo.